Hola a todos. Bueno, en esta ocasión me quiero referir brevemente a un caso que me parece que refleja algunos de los problemas que tenemos en materia de defensa del consumidor en la República Argentina. El caso es Cifarelli Claudio Raúl con Telefónica de Argentina. Es una acción de amparo. Fue resuelto un tema relativo a la competencia el 15 de abril del 2020. La Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario interpuesto por la demandada. El caso en sí, concretamente, es una acción de amparo interpuesta contra Telefónica de Argentina, en razón de que desde el 15 de abril del 2017, fíjense, la resolución de la Suprema Corte del 15 de abril del 2020, 15 de abril del 2017, el servicio correspondiente al número telefónico del actor dejó de funcionar correctamente y un mes después prácticamente quedó desconectado. No pudo llamar, no pudo recibir llamadas. Mencioné en la diapositiva una parte del artículo 42 de la Constitución Nacional que se refiere a los derechos del consumidor y le impone el constituyente al legislador que establezca procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos derivados de relaciones de consumo. Procedimientos eficaces, o sea, que alcancen el resultado, y el resultado es resolver el conflicto en un plazo razonable, atendiendo a las características del conflicto. Acá estamos hablando de una persona a la que le cortaron el teléfono y está planteando, tuvo que llegar a hacer un amparo para pedir la reconexión. No es precisamente un caso de altísima complejidad. Bueno, ¿por qué insisto tanto con esto? El 20 de diciembre de 2017, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul revoca la resolución dictada por el juez de paz de Las Flores y declara la competencia de la justicia ordinaria para conocer en la demanda. Así que estamos con el tema de la competencia. Acá se van a plantear entonces dos temas. Para resolver este tema, una reconexión de una línea telefónica. ¿Es competencia federal o es competencia ordinaria? Un tema que se planteó. Y el otro tema, ¿el actor es consumidor o no es consumidor? ¿Por qué? Porque el actor es un abogado que está utilizando esta línea telefónica para su estudio jurídico. Bueno, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul considera que el reclamo tiene semejanzas con un precedente Martínez, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara la competencia de la justicia ordinaria. Pero además, la Cámara menciona una ley, que es la Ley 27.078, que ahora vamos a ver un par de artículos. Y menciona el artículo 4. Dice que, en todo caso, como esta es una incidencia propia de una relación de consumo, por el artículo 4 de esta ley 27.078, es competente la justicia ordinaria. Esta ley 27.078 es la ley conocida como Argentina Digital o Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En uno de sus artículos, el artículo 1, declara de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las telecomunicaciones y sus recursos asociados. O sea, es una ley que pretende tener un marco integral de regulación, tanto a la telefonía, como a Internet, como a
la provisión de servicios de Internet, los contenidos de Internet, etc. Y el artículo 4 arranca con que la jurisdicción es federal y contencioso administrativa, con excepción de las relaciones de consumo. Este es el artículo invocado por la Sala Primera de la Cámara en lo Civil y Comercial de Azul. Por supuesto, para llegar a esa conclusión, primero tienen que entender que en el caso había una relación de consumo entre el actor y Telefónica. En la sentencia de primera instancia, en la sentencia del juzgado de paz, se planteó que como el actor era un profesional liberal, era un abogado, y el servicio telefónico lo tenía afectado a su actividad laboral, no era consumidor. Yo les pido por favor que lean los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa del Consumidor, que lean también el artículo 1092 del Código Civil y Comercial. Esta es una discusión larguísima, desde que salió la Ley de Defensa del Consumidor, desde 1993 a la fecha, estamos discutiendo las zonas grises, o sea, los casos donde para algunos doctrinarios y para alguna jurisprudencia tenemos un consumidor y para otros no. Porque hay casos clarísimos donde alguien es consumidor, hay casos clarísimos donde alguien no es proveedor, pero están todas estas zonas grises. Por ejemplo, este caso. El que usa el servicio telefónico o internet o compra un tóner para la impresora o compra una computadora, por ejemplo, para usar para su estudio jurídico o su estudio contable o su consultorio médico. El que compra un auto y lo usa como remis. Y así podríamos seguir dando casos. Y van a parar a la jurisprudencia. El que contrata un seguro para asegurar los vehículos de su flota de camiones. En los orígenes de la Ley de Defensa del Consumidor, en su primera redacción, la redacción originaria del artículo 2 podía llegar a generar algunos interrogantes. Con la reforma del año 2008, no estamos hablando de la semana pasada, ese párrafo del artículo 2 que podía generar ciertos conflictos fue eliminado. Sin embargo, la discusión es exactamente igual y creo que va a seguir, no sé, hasta el fin de los tiempos. La Cámara, tomando entre otros la opinión de Farina, dice que el abogado que contrata un servicio para su estudio jurídico es merecedor de la protección del Estatuto del Consumidor y del Usuario. Y a ver, ¿por qué se debe proteger al consumidor? ¿Porque el consumidor compra algo para usarlo él mismo? Eso es secundario en realidad. Al consumidor se lo debe proteger en tanto y en cuanto es un vulnerable. Se lo protege, o se lo debería proteger, porque está en relación de desigualdad con el proveedor, porque el proveedor es un profesional de la actividad y él no lo es, porque el proveedor tiene mayor conocimiento, porque el proveedor se dedica a eso, porque el proveedor suele estar en condiciones económicas mejor y tiene una mayor información. Y el consumidor, en cambio, tiene menos información, menos interés en el negocio, porque él quiere el teléfono, no se va a poner a pensar en cómo armar una red de teléfono y en las dificultades que tiene una red de teléfono y cómo comercializar una red de teléfono. Y además porque el consumidor suele tener presión social por adquirir determinados bienes y servicios, los necesita para su actividad, los necesita para su vida, y además el consumidor suele tener en muchos casos falta de libertad de elección. Muchas veces tiene que tratar con un solo proveedor, no hay otro. Entonces, en esos casos, su posibilidad de negociar es nula. Y su posibilidad, después de celebrar el contrato, de exigir el cumplimiento de las obligaciones, es muy difícil. ¿Me puede decir alguien qué diferencia tiene
La persona que contrata una línea telefónica para usarla en su casa y llamar a sus amigos, del caso de este colega que contrató el servicio para su estudio jurídico, qué posibilidad de negociación tenía, qué mayor fortaleza tenía, en qué contratación paritaria se encontraba con el demandado. Nada, no varía absolutamente nada. Es tan vulnerable en un caso como en el otro. Tan vulnerable en un caso como en el otro. Sin embargo, seguimos discutiendo y discutiendo si en un caso merece la protección de la ley de defensa del consumidor y en otros no. Y esta discusión no es una discusión académica, van 3 años para resolver un conflicto de competencia. Por eso me interesó este caso, por eso me interesó traerlo. Entonces, ¿qué hace la Corte? ¿Qué hace la Suprema Corte? Bueno, el ministro de primer voto fue el doctor Soria. El doctor Soria no se ocupó del fondo del asunto, lamentablemente. No estableció esto de que la competencia es ordinaria, no vamos a ir a un juzgado federal para discutir la reconexión de una línea telefónica y ese actor es consumidor. Lo que hizo el doctor Soria fue básicamente adherir a los fundamentos del dictamen del procurador. Y el procurador consideró que debía rechazarse el recurso, no por un tema de fondo, sino por entender que el recurso no estaba suficientemente fundado. Básicamente, el recurso no cumplía con la carga de suficiencia técnica contenida o exigida por el artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial. Entonces, por esa razón es que la Corte, con el voto del doctor Soria, que es seguido por el resto de los ministros, rechaza el recurso. El dictamen del procurador es del 21 de mayo del 2018. El fallo de la Corte es del 15 de abril del 2020. La sentencia de Cámara era del 2017. 20 de diciembre del 2017. Y a esta persona le cortaron la línea en mayo del 2017, donde quedan los procedimientos eficaces para solucionar conflictos de consumo. Debajo de este video van a encontrar el fallo de la Corte, el dictamen del procurador y el fallo de Cámara. Espero se haya entendido este análisis y en todo caso disculpen la vehemencia que pueda llegar a haber manifestado si eso les puede haber resultado molesto. Pero la verdad, estar discutiendo tantos años sobre la misma cosa termina cansando. Bueno, nos vemos en el próximo video y hasta luego.